El versículo de esta mañana se encuentra en Jueces 21 y 25. Y dice así: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En algunas personas que están en tanto dolor también en esta iglesia. Y realmente cuando nosotros parece que no vemos a Dios, Él está ahí. Cuando Jesucristo moría en la cruz y decía: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No era que Dios lo había abandonado, pero Él estaba ahí. Y lo que no entendemos hoy, algún día lo vamos a entender. Y quiero darle nuestro pésame, nuestros sentimientos a nuestra querida hermana, que a la distancia se hace todo más grave, más doloroso, más intenso. Y en la familia cristiana es tener operados a la suegra y a la hija, en este caso para don Ricardo, el mismo día, a la misma hora, es algo que no ocurre todos los días. Y déjenme mencionarles que cuando el día miércoles ungimos a la hermana María, ella con esos ojos picarescos de una mujer de 85 años me dijo: pastor, yo voy a la operación tranquila y si no despierto, yo estoy en paz con Dios. Y gracias a Dios, hoy me dieron una noticia grande que ella despertó. Y yo el primer día que estuvo después de la operación le vi abrir los ojos un poquito, así que tenía esperanza que se abrieran. Y damos gracias a Dios por eso. Les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes leyeron el libro de Jueces esta semana? No les voy a preguntar porque yo sé que va a haber muy pocas manos. Pero quiero decirles que los ángeles anotan todo y que algún día van a tener que dar cuenta de eso. Saben, no hay ningún libro en la Biblia que se pueda comparar con Jueces en el drama, en la trama del libro. Es una película detrás de otra, es algo que cuando uno lo lee a veces no lo puede ni creer. ¿Quién de paso no se sobresalta cuando lee acerca del juez Ehud, que fue al palacio de verano del rey y sacó su daga, y el rey era un señor muy grueso, sacó su daga y se la clavó entre la costilla quinta y sexta, y quiso sacar la daga, pero la grasa del hombre era tan grande que cubrió la daga y ya no la encontró más, no la pudo sacar. ¿O quién no siente escalofríos cuando lee cómo Jael, una jovencita, sale al encuentro de su padre que viene de la guerra, feliz porque podía abrazarlo, y su padre al verla no puede creerlo porque él había hecho una promesa a Dios, que el primero que saliese a su encuentro cuando él volvía de la guerra, lo iba a sacrificar a Dios. Y tristemente tuvo que sacrificar, de acuerdo a su voto, a su hija. ¿Quién no se estremece cuando lee, por ejemplo, cómo Dios redujo de 32.000 hombres a 300 hombres el ejército de Gedeón? Y luego le dice: y ahora ve a la guerra, con 300 hombres y sin armas. Luego, al continuar con la lectura, nosotros nos enteramos de la terrible profecía del huérfano Jotam, que se cumple por medio de la obra extraña y misteriosa y maravillosa de Dios en contra de Abimelech, ¿no es cierto?, ese juez falso. Y luego seguimos leyendo y el corazón nos da un vuelco a nosotros cuando leemos acerca de la hija de Jefté. Y luego la historia de Sansón. La historia de Sansón, que hizo estragos entre los filisteos con su tremenda fuerza dada por Dios. Y al mismo tiempo nos asombra la ingenuidad, la insensata ingenuidad al permitir que una muchacha filistea le saque el secreto de su fuerza y acabe finalmente destruyéndolo totalmente.
Y por supuesto nos repugna la perversión benjaminita que aparece en los 2 últimos capítulos del libro de Jueces. Jueces, mis amados, es un libro sumamente interesante de leer, porque es esencialmente la historia de la decadencia del pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo es una imagen perfecta del deterioro que también se produce en la vida del cristiano que desobedece a Dios. Y es verdad, a la luz de la revelación que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, todas estas cosas sirven un propósito dual, doble. Porque aunque son relatos históricos verídicos y ocurrieron en algún momento de la historia, al mismo tiempo son imágenes de los encuentros espirituales que usted y yo tenemos que experimentar continuamente. Y por eso San Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11, dice, estas cosas están escritas para nuestra instrucción. Mis amados, el libro de Josué nos muestra que la tierra de Canaán, y lo hemos visto en los libros anteriores, es la imagen de la vida cristiana plena, llena del Espíritu Santo de Dios. Es la imagen perfecta de eso. Lo que significa que nuestra victoria sobre el pecado es importante, porque nos muestra también el propósito que Dios tuvo al sacarlos de Egipto, porque es el propósito que Dios tiene al sacarnos del mundo, es el propósito que Dios tiene al sacarnos de las costumbres del mundo, al sacarnos de la esclavitud del mundo, de aquello que nos ata, que nos tiene de siervos al mundo, para luego permitirnos pasar por un desierto de la vida en toda su aridez y sus derrotas, y finalmente hacernos entrar, disfrutar del gozo, de la plenitud, de todos los recursos que Dios tiene para nosotros en la tierra prometida, que es la plenitud del Espíritu de Dios. Y mientras Josué es el libro de la victoria, como vimos hace 2 sábados atrás o 3 sábados atrás, porque bajo Josué el pueblo entró en Canaán, ¿no es cierto? Y quiero decirles que Josué, el nombre Josué y el nombre Jesús es el mismo nombre. Uno es en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, pero Jesús también nos lleva a la victoria, es Él el que nos lleva a la victoria. Pero ahora cuando nosotros llegamos a este libro de Jueces, nos encontramos que no es un libro de victoria, es un libro de derrota, es un libro de desobediencia, es un libro de fracaso. Es el primero, diría yo, en una serie de libros en los que aparecen advertencias de Dios, en los que aparecen señales de peligro, en los que aparecen los riesgos que nosotros encontramos en el camino hacia esa Canaán y el patrón de conducta seguro, que nunca falla para fracasar, para la derrota. Aquí aparece en este libro. Y el principio que representó la derrota de la nación de Israel se menciona en el último versículo del libro que leyera la hermana Luz esta mañana. Y si nosotros nos perdemos ese texto, nos perdimos todas las lecciones preciosas que tiene el libro. En el verso 25, dice así del capítulo 21, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. En otras palabras, aquí no dice que cada uno hacía lo malo que le parecía hacer ante sus propios ojos, sino lo bueno que parecía hacer delante de sus propios ojos. O sea que las intenciones, por lo menos en ese momento de la historia del pueblo, no eran malas, totalmente malas. No eran rebeldes tratando de desobedecer
y hacer su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios, pero cometían desatinos con respecto a lo sagrado. Igual que nosotros, cometemos yerros y desatinos en cuanto a las cosas divinas. Es decir, cometían errores con las mejores de las intenciones, pretendían hacer el bien, pero en lugar de hacer el bien, hacían el mal. Y puedo decirles, mis amados, que en consejería no hay situación que suceda con más frecuencia que esta. Personas que vienen y nos dicen, no sé por qué salió mal. No sé por qué pasó así, porque mi intención era hacer bien. Hice lo que creí que era lo mejor, pero todo me salió mal. Y mis amados, ese fue el problema del pueblo de Israel en el libro de Jueces.